Un esclavo que no puede asumir su propia revuelta no merece ser liberado. A partir de ahora, debemos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio ingenio. Hay un país en África llamado Burkina Faso. Durante mucho tiempo, este país enfrentó un problema muy grave. No era una guerra con armas ni soldados, sino una guerra contra el hambre. El líder del país, un hombre llamado Capitán Ibrahim Traoré, identificó este problema y decidió combatirlo de una manera nueva. Afirmó que la mayor debilidad de Burkina Faso no era su ejército sino su tierra. La tierra era fértil, pero no había suficiente agua. La lluvia no caía con regularidad. Sin agua, no se puede cultivar alimento. Cuando un país no puede producir su propio alimento, tiene que depender de otros países, ya sea comprando comida o recibiendo donaciones. Esto es un problema grave. Cuando dependes de otros para alimentarte, no eres realmente libre. Los países que te proporcionan alimentos también pueden dictarte qué hacer. Ejercen poder sobre ti. El capitán Traoré comprendió esto perfectamente. Dijo que una nación que no puede alimentarse a sí misma está atada con una correa como un perro. No importa si tu país tiene leyes que dicen que es libre. Si tienes hambre y necesitas que alguien más te dé comida, no controlas tu propia vida. Por eso decidió cambiar esta realidad. Se dio cuenta de que el arma más poderosa para su país no era un arma de fuego, sino el agua. Si puedes controlar el agua, puedes cultivar alimentos, y si puedes cultivar tu propia comida, controlas tu futuro. Puedes ser verdaderamente independiente. Esta idea era muy diferente de lo que habían hecho los líderes anteriores. Durante años, a los dirigentes de Burkina Faso y otros países africanos se les dijo que siguieran los consejos de poderosos países y organizaciones occidentales. Les recomendaron pedir grandes préstamos y contratar empresas extranjeras para construir infraestructuras. Pero a menudo eso no solucionaba los problemas reales. Los proyectos eran costosos, tomaban mucho tiempo y no beneficiaban a los más pobres. El capitán Traoré entendió que el verdadero camino hacia la libertad no estaba en grandes salas de reuniones en otros países, sino en los campos de Burkina Faso. Se trataba de excavar canales para llevar agua a las tierras secas, lo que se llama irrigación. ¿Por qué empezar ahora? Porque el clima en su región de África, llamada el Sahel, estaba empeorando. Los periodos de sequía eran cada vez más frecuentes. Una sequía es un largo periodo sin lluvia. Cada año, Burkina Faso se acercaba más a una crisis alimentaria severa llamada hambruna. La forma tradicional de afrontar esto era pedir ayuda a otros países. Pero el capitán Traoré quería romper ese ciclo. No quería que su pueblo tuviera que mendigar ayuda alimentaria nunca más. Decidió actuar, no solo reaccionar. Sabía que cuanto más esperara, más dependería su país de otros. Y cuanto más dependiente fuera, mayor sería el poder que otros países tendrían sobre él. Esto sorprendió al resto del mundo. Estaban acostumbrados a que los líderes africanos pidieran dinero y ayuda, no a un líder que dijera, esto lo haremos nosotros mismos. Al centrarse en el agua, el capitán Traoré no estaba simplemente iniciando un proyecto agrícola, estaba iniciando un movimiento de resistencia. Era una estrategia para asegurar que Burkina Faso nunca más tendría que arrodillarse y pedir. Granoan quería desmantelar un sistema en el que otros países y grandes empresas realmente se lucraban con el hambre de su pueblo. ¿Por qué es el agua tan importante? Porque el agua es un gran igualador. El agua no distingue si tu país es rico o pobre, ni le importan las políticas de tu nación en sí. Puedes construir un sistema para captar el agua y dirigirla a tus campos. Puedes cambiarlo todo. Puedes convertir un desierto seco en una granja verde. Puedes transformar un pueblo pobre en un lugar con empleos y oportunidades. Pero el agua no puede moverse por sí sola. Necesita un camino, un canal que la lleve a través de la tierra. Aquí comienza la siguiente parte de la historia. El capitán Traoré no solo quería tener agua, quería controlarla, multiplicar su efecto y usarla como una herramienta para ayudar a su gente. Un lugar de esperanza en las llanuras de Balma. El gobierno comenzó un gran proyecto. Repararon y mejoraron una presa llamada Presa Gulbi. Una presa es un muro enorme que retiene el agua del río para crear un gran lago o reservorio. Ahora tenían mucha agua almacenada. La pregunta era, ¿a dónde debía ir esa agua? ¿Dónde construirían el primer gran canal de irrigación? El capitán Traoré hizo una elección muy específica. Eligió un lugar llamado las Llanuras de Balma. Las llanuras de Balma eran a la vez un tesoro y una maldición. La tierra allí era muy fértil y apta para la agricultura, pero también un lugar que sufría terribles sequías. Casi nunca había suficiente agua. Los gobiernos anteriores habían prometido ayudar al pueblo de Balma, pero nunca cumplieron. El lugar fue olvidado. Se convirtió en un símbolo de promesas rotas y potencial perdido. Él representaba lo que Burkina Faso podría ser si tan solo pudiera obtener el agua que necesitaba. Así que cuando la presa estuvo lista y el agua disponible, el capitán Traoré
envió el primer flujo de agua hacia Balma. No eligió Balma porque fuera fácil, lo eligió porque era difícil. Lo eligió porque tenía significado, quería enviar un mensaje en sí. Podía hacer que esta tierra seca y olvidada se volviera verde y productiva. Demostraría que todo era posible, mostraba que incluso las partes más desesperanzadas del país podían volver a la vida con visión y trabajo duro. Era una forma de resucitar el espíritu de la nación. Esto fue un acto de desafío. Así nació el canal de Balma. No era solo un sueño, sino un proyecto real que se estaba labrando en la tierra. En el canal es muy largo. El plan es que sea el canal de irrigación más largo de toda África. Se extenderá a lo largo de la tierra y llevará agua a miles de hectáreas de cultivo. El plan es cultivar arroz en 1.260 hectáreas, alrededor de 3.100 acres, y verduras en 70 hectáreas, aproximadamente 173 acres. Y esto es solo el comienzo. Ya están planeando añadir más de 200 hectáreas de tierras agrícolas construidas con nuestras propias manos. Lo que hace especial a este proyecto de canal no es solo el agua, sino cómo se está construyendo. Usualmente, para un proyecto grande, como este en África, el gobierno contrataría una gran empresa extranjera, de Europa, China o Estados Unidos. Estas empresas traerían a sus propios ingenieros y gerentes, usarían sus máquinas y ganarían mucho dinero con el proyecto. El capitán Traoré dijo que no. Declaró que el canal de Balma sería construido por el pueblo de Burkina Faso para el pueblo de Burkina Faso. Esta es una idea revolucionaria. Significa que los ingenieros son de Burkina Faso, los trabajadores son de Burkina Faso, el Suderway, el trabajo duro son locales. El sentido de urgencia es local, el orgullo es local. El presidente Traoré no solo anunció en el proyecto, no solo se anunció con esperanza de que algún día se completara. Se le puso un límite de tiempo en 8 meses. Este fue un plazo extremadamente rápido. La mayoría de los proyectos financiados por ayuda extranjera pueden tardar 5, 10 o incluso más años en completarse. Se atascan en papeleo, reuniones y retrasos. Pero Traoré sabía que las personas hambrientas no pueden esperar. Un país que lucha por su libertad no puede esperar para cumplir este plazo. El proyecto se organizó como una operación militar. Es una tormenta controlada de actividad. El trabajo comienza antes de que salga el sol. Las mezcladoras de cemento no dejan de funcionar. Los obreros trabajan hasta altas horas de la noche bajo potentes focos. En cada parte del proyecto se administra cuidadosamente para evitar retrasos. Si hay un retraso, se considera un fracaso para toda la nación. Esto no es solo un proyecto de construcción, es una misión de emergencia para construir la independencia. Piense en lo que esto significa para la gente, para los agricultores de la región de Balma. Esto es más que un canal, es una historia de esperanza y redención. Muchos de estos agricultores vieron cómo sus padres y abuelos renunciaban a esta tierra. La lluvia dejó de caer y ya no podían cultivar lo suficiente para vivir. Tuvieron que abandonar sus hogares y mudarse a las ciudades en busca de trabajo. Era una historia triste. Ahora, con el canal que lleva agua, esas mismas familias están regresando. No vuelven a pedir ayuda, regresan a reclamar la tierra que siempre fue suya. El agua regresa, y con ella regresa su dignidad. Este canal también es muy moderno. No es solo una zanja simple excavada en el suelo. Es un sistema de alta tecnología. Cuenta con bombas alimentadas por el sol, mediante paneles solares. Tiene válvulas especiales para controlar la presión del agua. Pronto instalarán monitores inteligentes que usan tecnología para asegurar que ni una sola gota de agua se desperdicia. Esto es muy diferente de los viejos proyectos de irrigación, que solían ser ineficientes y con pérdidas. El canal de Balma se está construyendo para perdurar. Combina la sabiduría y resistencia antigua del pueblo con la mejor tecnología moderna. Y no es solo el canal en sí. Alrededor de él se están construyendo otras cosas. Están edificando almacenes para guardar los alimentos que se cultivarán. Están pavimentando nuevas carreteras para facilitar que los agricultores lleven sus cosechas al mercado. Están construyendo centros de distribución de agua, justo donde más se necesitan. No solo en lugares donde los políticos quieren mostrarse. En cada parte de este nuevo sistema está diseñada para ser propiedad y estar gestionada por la gente local. Las decisiones no se tomarán en capitales lejanas ni por extranjeros en embajadas, sino por el pueblo de Balma. La visión del capitán Traoré no se detiene en Balma. Este canal es una prueba. Es el primero si funciona a menos, y todos los primeros indicios muestran que será un gran éxito. Se convertirá en un modelo, en un patrón que podrá replicarse en otras partes de Burkina Faso. Podrá extenderse al norte, al este y a cualquier otro lugar que necesite agua. Es una prueba de concepto. Esto significa que demuestra que la idea funciona en la realidad. Muestra que lo que está ocurriendo en Balma
no es un milagro aislado, sino una estrategia que puede usarse para hacer que todo el país sea verde y autosuficiente. Pero solo el agua no es suficiente para que todo este sistema funcione. Necesita una cosa más muy importante: la gente necesita a las personas para cultivar la tierra, vender las cosechas, crear nuevos negocios y mantener viva a esta transformación. Esto nos lleva a la siguiente parte de la historia. Como un solo canal está cambiando toda la economía de la nación y generando empleo para todos en una nueva economía. Del hambre al poder. Cuando el agua fluye por el canal de Balma, hace más que solo humedecer la tierra. Inicia una revolución. Esta revolución no es de concreto ni acero, sino de calorías, control y confianza. Aquí es donde la historia de la transformación de Burkina Faso se vuelve realmente interesante. Pasa de construir infraestructuras a combatir el hambre. El presidente Traoré sabía desde el principio que el objetivo nunca fue solo trasladar agua de un lugar a otro. El verdadero objetivo era lo que crecería junto al canal y cómo ese crecimiento liberaría a su nación durante muchos años. El sistema alimentario en Burkina Faso fue como un rehén. El país dependía de la ayuda alimentaria de otros países y de comprar comida en el mercado global. Esto lo hacía muy vulnerable si había una inundación en India, una guerra en Europa o si un país del sudeste asiático decidía dejar de vender su arroz. Significaba que la gente en Burkina Faso podía pasar hambre, los precios de los alimentos podían subir repentinamente y la gente no podría pagarlos. Otros países podían usar la comida como arma política, amenazando con dejar de enviarla si el gobierno de Burkina Faso no hacía lo que ellos querían. Los campos en Burkina Faso eran fértiles, pero habían sido abandonados, por lo que el país no tenía el control ahora. Con el agua del canal de Balma, esos campos están volviendo a la vida. Y con los campos, el poder regresa a Burkina Faso. El gobierno estima que el canal ayudará al país a producir 50.000 toneladas adicionales de alimentos cada año. Esta es una cantidad enorme para un país que antes dependía de la importación de arroz, trigo y verduras solo para sobrevivir. No son solo suposiciones optimistas. Estas cifras se basan en estudios reales de la tierra, los tipos de cultivos plantados y las cosechas esperadas. Pero el cambio más grande no es la cantidad de toneladas de alimentos. El cambio más grande es el control en tener soberanía alimentaria. Significa que, como país, puedes decidir qué comen tus habitantes, cuándo comen, cómo comen y cuánto cuesta la comida. Significa que ya no tienes que inclinarte ante grandes empresas alimentarias de otros países. Significa que no tienes que entrar en pánico cuando las rutas de envío se bloquean. Significa que no tienes que aceptar envíos de emergencia de alimentos que llegan tarde y cuestan 3 veces más que el precio normal. Significa que puedes fijar tus propios precios para los alimentos. Significa que puedes cultivar los alimentos que forman parte de tu cultura. Significa que puedes decir no a alimentos que se ofrecen con condiciones ocultas. Esto ha llevado a un cambio silencioso pero poderoso dentro del gobierno. Ahora el gobierno trata la agricultura no solo como algo que hacen los pobres en el campo, sino como una parte clave de la seguridad nacional. A los departamentos gubernamentales que antes solo pensaban en el ejército, ahora estudian los tiempos de cosecha. Los economistas que antes solo veían números como el PIB, ahora analizan cómo las exportaciones de alimentos pueden hacer que el país sea más rico en la agricultura. Ya no es solo una forma de sobrevivir, se ha convertido en una herramienta de liberación. Esta nueva estrategia también está distribuyendo el poder de manera más equitativa en todo el país. Antes, los agricultores solo podían adivinar si tendrían suficiente lluvia o huracán, un suministro garantizado de agua del canal. Pueden planificar, pueden invertir en cultivar una segunda cosecha. Cada año pueden rotar sus cultivos. Para mantener la tierra saludable, pueden trabajar con bancos locales de semillas para cultivar diferentes tipos de verduras y granos. Pequeños grupos de agricultores que trabajan juntos, llamados cooperativas, están fortaleciéndose en los grupos de mujeres agricultoras, que a menudo recibían las tierras menos productivas donde era difícil cultivar algo. Ahora tienen acceso a campos fértiles con agua confiable. Esto ya está cambiando el papel de la mujer en la sociedad y les está otorgando mayor poder económico. Los mercados locales también están cambiando porque ahora hay alimentos frescos disponibles durante todo el año. Los precios comienzan a bajar y en esto ayuda a combatir la inflación alimentaria. ¿Qué ocurre cuando el precio de la comida sigue subiendo constantemente cada vez que alguien compra un kilo de arroz cultivado en Burkina Faso? El país da un pequeño paso lejos de la dependencia a medida que los precios de los alimentos se estabilizan. Las familias tienen más dinero disponible. Pueden gastar ese dinero en otras cosas importantes, como enviar a sus hijos a la escuela, pagar la atención médica o iniciar pequeños negocios. Esto crea un efecto dominó positivo que se extiende mucho más allá de las granjas.
Lo que es aún más sorprendente es la decisión del presidente Traoré de usar tecnología para impulsar esta revolución alimentaria en los campos a lo largo del Canal de Balma. Se están utilizando ahora como sitios de prueba para nuevas tecnologías. Están usando inteligencia artificial, AE, para gestionar la irrigación. Cuentan con sistemas de sensores que monitorean la salud del suelo. Tienen drones que pueden revisar el estado de los cultivos. Estas son herramientas que antes solo estaban al alcance de enormes granjas millonarias en países occidentales ricos. Ahora estas herramientas se utilizan en el campo de Burkina Faso. Con cada dato recopilado por un sensor y cada bomba de agua controlada con precisión, la producción de alimentos se vuelve más eficiente, y con cada aumento en eficiencia, la dependencia del país respecto a otros se debilita. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente estratégica, al cultivar más alimentos y depender menos de otros. Burkina Faso también cambia su posición en el mundo. Un país que tiene suficiente comida es un país con influencia. Un país que controla su propio suministro alimentario no puede ser chantajeado con amenazas de cortar envíos de granos. Puede negociar con otros países como un socio igualitario y a medida que Burkina Faso comienza a tener suficiente comida para vender a sus vecinos, especialmente cuando esos vecinos enfrentan sus propias crisis alimentarias por sequías, gana respeto e influencia. Esto se llama poder blando. Es un tipo de poder que no se puede comprar con dinero ni ganar con un ejército. Esto no es caridad, es política inteligente. Se trata de usar cebollas y arroz como herramientas de política exterior, en lugar de tanques y tratados. El canal pudo haber empezado como una simple zanja en Balma, pero lo que fluye de él es poder político, seguridad económica y una verdadera oportunidad de independencia en una revolución de personas y orgullo, incluso con todo el éxito en la producción de alimentos y la conquista de la libertad política. Hay otro cambio más profundo sucediendo. Este cambio no puede medirse en toneladas de comida ni en cifras económicas. Se puede ver en los rostros de las personas. Está en los rostros de aquellos que ahora despiertan por la mañana no con preocupación e incertidumbre, sino con un propósito. Se levantan para ir a un lugar de trabajo, para aprender un oficio, para construir un futuro, porque el siguiente capítulo de esta increíble historia no se trata de alimentos, sino de las personas que están construyendo esta nueva nación con sus propias manos. Se trata de cómo un solo canal está reconstruyendo la economía desde sus cimientos. Cultivar suficiente comida puede llenar el estómago de una persona, pero tener dignidad llena su alma. A medida que Burkina Faso comienza a alimentarse con los alimentos producidos por sus nuevos proyectos de irrigación, ocurre otra revolución más silenciosa. Es el auge de una fuerza laboral local y el despertar de la tierra, pero también el despertar del espíritu de una nación que fue marginada por demasiado tiempo en su propia historia. En el centro mismo de esta revolución está una idea simple pero poderosa que el presidente Ibrahim Traoré ha dejado muy clara en el pueblo de Burkina Faso. Construirá Burkina Faso, no expertos extranjeros, no ingenieros foráneos, no trabajadores traídos de otros países, no acuerdos firmados en hoteles lujosos en ciudades lejanas. El pueblo de este país, que por tanto tiempo fue visto solo como un pueblo necesitado de ayuda, ahora está recibiendo un nuevo rol. Son los constructores, son los operadores, ellos son los dueños del futuro de su nación. Se puede ver esto con claridad si visitas el proyecto del Canal de Balma. Entre la maquinaria ruidosa, los andamios y los campos manchados de cemento húmedo, hay un bullicio de actividad. Personas de otros países podrían mirar el proyecto y asombrarse por su tamaño. Pero lo que podrían pasar por alto es la parte más importante, ¿no? La intensa participación de la gente local. Este único proyecto ya ha creado más de 2.000 empleos directos. Cada uno de esos empleos es más que solo un trabajo. Es un salario para una familia, es una nueva habilidad aprendida. Es la historia de una persona que recupera su poder y autonomía, desde los soldadores que moldean las puertas metálicas que controlarán el flujo de agua, hasta los ingenieros civiles que calculan la pendiente perfecta para las paredes del canal, desde los albañiles que apilan cuidadosamente las piedras para construir los terraplenes, hasta los técnicos que instalan las bombas solares. Cada tarea está siendo realizada por las manos del pueblo de Burkina Faso. Esto no es solo un sitio de construcción, es una escuela, es una incubadora, un lugar donde nace y se forma una nueva fuerza laboral nacional. Este resultado no estaba garantizado. De hecho, es muy inusual en la mayoría de los grandes proyectos de infraestructura en África, especialmente aquellos que involucran presas o canales. En la forma estándar de hacer las cosas es subcontratar el trabajo. El gobierno contrata a una gran empresa extranjera para hacer todo, o crea una asociación con una organización de ayuda extranjera
en esos cosos. La gente local generalmente solo es contratada para trabajos simples y mal pagados. A las habilidades importantes, el conocimiento de ingeniería y las ganancias retornan al país extranjero. El presidente Traoré rechazó completamente ese modelo. Derribó ese viejo libro de jugadas. En cambio, su gobierno trabajó para crear una cadena de suministro local desde el principio. Esto significa que compran materiales como cemento y acero a proveedores de la región. A las herramientas y la maquinaria se fabrican o reparan dentro del país. Incluso el transporte y la logística, que a menudo están controlados por grandes empresas internacionales, han sido confiados a compañías de Burkina Faso. Al hacer esto, el dinero gastado en el canal no sale del país, vuelve a la economía local, ayuda a los talleres de acero, fábricas de cemento y compañías de transporte. Apoya a pequeñas cooperativas agrícolas y bancos locales. Así que sí, es un canal, pero también es como el sistema circulatorio del cuerpo humano. Es un sistema que bombea trabajo, ingresos y vida por toda la nación, más allá de todos los números y la economía. Hay algo más difícil de medir, pero mucho más poderoso: el orgullo en sí. Hablas con un soldador de 23 años que trabaja en el sitio de Balma. No te hablará de números del PIB ni de modelos hidrológicos. Te contará su historia personal. Quizás te diga cómo solía tener que ir a la capital a mendigar pequeños trabajos. Tal vez te cuente cómo su familia perdió todo durante los ACOs. Dice, su familia perdió todo. Ahora él gana suficiente dinero para enviar algo de vuelta a su pueblo. Natala no solo está ganando un salario, está reconstruyendo la confianza en su propio país. Se ha convertido, en el sentido más auténtico de la palabra, en un constructor de nación. Para muchos de los que trabajan en este proyecto, es la primera vez que ven a su gobierno invertir dinero de una manera que les beneficia directamente. Es la primera vez que presencian un proyecto realizado sin intermediarios, sin burocracia interminable y sin que el dinero sea robado por funcionarios corruptos. Y eso es increíblemente importante, porque cuando un gobierno cumple sus promesas y entrega salarios en lugar de solo caridad, gana algo mucho más valioso que buenos índices de aprobación. Gana la lealtad de su pueblo. Esta lealtad no es ciega, sino que se basa en resultados. Y el presidente Traoré lo sabe. Por eso, el plazo de 8 meses para completar el canal no fue solo un eslogan político, sino una declaración de su fe en la habilidad, disciplina y poder de su gente. Fue una prueba, y hasta ahora, la fuerza laboral de Burkina Faso la está superando con creces. Incluso la forma en que las personas están siendo capacitadas está cambiando. Nuevas escuelas vocacionales se han abierto cerca del sitio del canal. Ofrecen cursos rápidos en habilidades necesarias ahora mismo, como mantener un canal, cómo usar tecnología de riego solar, cómo entender la hidráulica del agua y cómo gestionar el lado empresarial de la agricultura. Estos no son solo trabajos temporales de construcción, son carreras a largo plazo. Están convirtiendo a una generación de jóvenes sin empleo en técnicos profesionales y emprendedores agrícolas. Medida que se crean más y más empleos de este tipo, surge otra tendencia importante. Durante años, los jóvenes han abandonado las aldeas rurales para mudarse a grandes y saturadas ciudades, o han emprendido peligrosos viajes cruzando fronteras en busca de cualquier oportunidad. Ahora, se quedan. No se quedan porque no tengan otra opción, sino porque ven un futuro para sí mismos, creciendo justo ahí, en su propia tierra. Ven un futuro que no solo observan pasivamente, es un futuro que están construyendo activamente con sus propias manos. Esta es la revolución definitiva: un pueblo empoderado, una tierra renacida y una nación que finalmente se sostiene por sí misma.